Tradicionalmente, el día de San José se celebra el Día del Padre, pero en los últimos años el Día del Padre, el Día de San José, está siendo sometido a un proceso de abolición, o al menos de revisión desde la óptica feminista de nuestra sociedad, para vaciarlo, nos dicen los medios, de su carga heteropatriarcal. Pues bien, hoy nosotros vamos a reivindicar a San José como modelo de masculinidad y de virilidad, como hombre elegido por Dios para ser autoridad en la familia, en la Sagrada Familia de José, de María y de Jesús. Hoy hablamos de San José, hablamos, por lo tanto, del hombre cristiano, que es autoridad en su familia, y es autoridad porque Dios lo ha puesto como autoridad al frente de su casa. Es autoridad porque Dios lo ha elegido, es autoridad porque es hombre virtuoso, sacrificado, protector de su mujer, entregado a la educación de su hijo en la virtud. Un hombre que se fortalece en la oración, fundamentado sobre Cristo para que su mujer y sus hijos se apoyen en él. Eso es lo que esperamos de nuestros hombres, de nuestros padres de familia, de nuestros esposos cristianos, ¿no? Que sus hijos, sus mujeres se sientan confortados por su presencia en su vida. San José, no hay que ignorarlo, era el número 3 en la jerarquía de la humanidad. Tras el Hijo de Dios encarnado, tras su madre, podemos situar a San José, sin duda, en la veneración que la Iglesia siente por él. ¿Por qué? Porque él es consciente de la dignidad de su hijo y de su esposa, pero acepta con humildad eso, ser el tercero, ser el cabeza de familia, pero desde la humildad de saber eso, que es el tercero en dignidad, que está para servir al plan de Dios, que está para servir a María y al Hijo de Dios. ¿Quién puede hablar de heteropatriarcado tóxico mirando a San José? Dios lo pone a la cabeza de su familia y él se sabe el menor, el servidor de todos, con una discreción y con una elegancia, podríamos decir que en verdad seduce. A San José se le han aplicado apelativos que se han convertido en jaculatorias en su novena: José castísimo, José prudentísimo, José fortísimo, José obedientísimo, José fidelísimo. Y todo eso lo es prudente, fuerte, leal. Esa es la imagen de San José que queremos poner ante los ojos de los hombres en esta charla, en esta meditación, en esta reflexión de hoy. Contra tanta histeria feminista necesitamos volver a valorar, ya no digo la paternidad, sino los valores de la masculinidad, de la virilidad. Por lo que sabemos de San José, tuvo una vida dura, y la mayor dureza que experimentó en su vida no fue precisamente física, sino sobre todo espiritual. El combate de San José estuvo dentro, en su corazón. Se trataba de mantener la paz, de mantener la confianza y comunicarla a los que Dios había puesto bajo su custodia. Hemos de partir de la idea clara de lo que hemos dicho en otras charlas anteriormente: vocación, misión. Es muy importante saber cuál es tu vocación, cuál es tu misión en esta vida. San José lo descubre por la voluntad de Dios, como muchos hombres lo descubren también, porque les ha llamado a ser esposos y a ser padres. Esa es su vocación, su misión. Pues bien, el fin, el objetivo claro, es lo que explica la vida de San José. Hace inteligible, dando sentido a su existencia, como puede hacer inteligible y dar sentido a nuestra vida, tener claro qué es lo que Dios nos pide, cuál es mi vocación, a qué me llama Dios. Pero además, esta vocación de José es el plan de Dios, el plan de la redención, pensado por Dios. Sin él
la Sagrada Familia hubiera sido inviable y por tanto hubiera sido inviable del todo también la redención de los hombres. De ahí que el plan de Dios en San José se manifiesta necesariamente como un camino de fidelidad, no solo a un plan personal, sino a un plan que va a ser instrumento para la redención. A San José se le propuso el respeto absoluto a la Madre de Dios y aceptó. Se le propuso ser el guardián del misterio santo de la virginidad de María, del misterio santo de la encarnación. Él fue el guardián, el protector de todo eso. Bien, vocación y misión, por lo tanto. Para muchos de los que estáis aquí, nos estamos refiriendo a la vocación en efecto de padres y de esposos, a la vocación a la familia cristiana. Toda la vida de José está al servicio de María y de Jesús. Todos los grandes acontecimientos de la vida de José que narran los evangelios tienen el mismo significado, el mismo propósito: cuidar y proteger a María y a Jesús. Más allá de eso, no sabemos nada de San José. Se nos hurta la descripción de un José que esté ajeno a estas realidades, a estos misterios que van a configurar su vida y su vocación. Dios se manifiesta a José a través de un ángel durante su descanso, en sueños, indicándole las decisiones que debe tomar en cada instante concreto para cumplir con esa misión que ha recibido de cuidar a María y a Jesús. Este propósito forma parte de un plan divinamente estructurado, el cual se le va revelando a José de manera gradual. El significado último de la vida de José radica precisamente en la ejecución minuciosa de ese plan que se le ha ido revelando, cuya realización exige además el compromiso activo de parte de él. José debe aportar lo mejor de sí mismo, actuando con las virtudes que le caracterizan, con esa prudencia, con esa diligencia en la ejecución de la misión que Dios le ha enviado. Por lo tanto, José se presenta como un servidor que obedece al Señor de manera inteligente, eso sí, con iniciativa propia, utilizando en beneficio de ese plan salvador las virtudes que él ha ido adquiriendo en su vida, que ya posee. Pues bien, desde la eternidad, Dios ha concebido amorosamente la vocación de San José, y lo mismo podríamos decir de nosotros. Dios ha concebido desde toda la eternidad la vocación de cada uno de nosotros, dotándonos además de cualidades necesarias como dotó a Jesús, hombre prudente, hombre diligente, hombre justo. Le dota de las cualidades necesarias para la misión que le va a encomendar, así como de los dones, de las capacidades, de los talentos. Y todo eso por medio de la lucha ascética y con la asistencia de la gracia. El mismo José va a transformarlo en virtudes que después van a ser los instrumentos que se van a utilizar para cumplir la voluntad de Dios, para que el plan de Dios de redención salga adelante. Lo mismo, Dios nos equipa a nosotros para la misión que nos encomienda, y después con la ayuda de la gracia y la lucha ascética nosotros estamos llamados a desarrollar las virtudes, las fortalezas que nos serán útiles, que nos harán capaces de llevar a cabo aquello que Dios nos ha encomendado, la misión que Dios ha puesto en nuestras manos. Pues bien, estas virtudes son esenciales para cumplir la misión que Dios nos ha confiado, pero en parte dependen de cada uno de nosotros. Nos enseña San José sobre la importancia, por lo tanto, de la propia colaboración en el proceso de la redención. Vemos en San José una serie de virtudes fundamentales que van a abrir el camino a la acción de Dios salvadora a favor de los hombres. Primero, el espíritu de sacrificio con que afronta la misión que Dios le encomienda.
La confianza en Dios, es un hombre de fe. Confianza en Dios que convive con la duda. Veremos a continuación cómo en efecto la duda va a planear continuamente sobre José, que la vence y la supera con la confianza que tiene en su Dios. Tercero, la prudencia, una prudencia inteligente para salvaguardar el bien de la Sagrada Familia. Y la diligencia. La diligencia es la virtud con la que combatimos la indolencia, la pereza. Forma parte, la diligencia, diligere, en latín quiere decir amar, forma parte de la caridad ya que está motivada por el amor. Por eso soy diligente, porque amo. Es saber trabajar duro, con esmero, con dedicación, con sacrificio. Hacer tu mejor esfuerzo, poniendo cuidado especial en el momento de realizar las actividades paso a paso con eficacia humana, con prudencia. Eso es la diligencia que caracteriza también a San José. Y hablábamos de la confianza y hablábamos de las dudas. José estuvo sometido a grandes pruebas a lo largo de su vida y decíamos antes, no fueron las principales, las pruebas físicas, sino las pruebas espirituales. Es en la victoria frente a estas pruebas que se muestra lo mejor de José, su fe, su confianza en Dios. Monseñor Charles Pope, sacerdote de la diócesis de Washington, escritor católico muy leído en Estados Unidos, da 4 razones por las que San José es modelo de verdadera hombría. Vamos a ir un poco resiguiendo la vocación y la acción de José, ¿no?, en el plan de redención para descubrir esas 4 razones, 4 características de la hombría, de la masculinidad de San José. Primero, José es un hombre que obedece a Dios y se aferra a su esposa, se aferra a su familia, al plan que Dios le ha encomendado. Las Escrituras dicen que José era el hombre justo, un hombre justo, cumplidor de la ley, quiere decir justo, de la ley de Dios, de la Torá. La ley decía que si un hombre descubría que una mujer con la que estaba comprometido no era virgen, debía divorciarse de ella y no mancillar su hogar, debía divorciarse de ella. José, hombre justo y fiel a esa ley, a la ley de la Torá, está dispuesto evidentemente a acatarla, pero a la vez no desea exponer a María y por lo tanto elige seguir la ley a través del decreto de divorcio, pero no acusándola públicamente, lo que le habría traído la deshonra a ella y posiblemente también la muerte, la lapidación como castigo. Esta es una de las pruebas más grandes que tuvo que enfrentar San José. La prueba de los celos primero, al ver a María embarazada y no conocer el origen de la criatura. José pasó momentos amarguísimos, no podía entender lo que estaba pasando. Señor, me has dado una mujer que se queda embarazada sin que yo lo sepa y me pides que yo cargue con ella. Es entonces cuando la grandeza de José se pone de manifiesto. Primero por la búsqueda de una solución que no infame, que no humille ni socave la honra de María. Eso es la prueba del amor de José a María, ¿no? La prudencia delicada de José. Y segundo, porque una vez que conoce a través de los planes de Dios lo que espera de él, actúa entonces ya de modo diligente y humilde, aceptándola en su casa como esposa. A pesar de sus dudas, a José se le dice en un sueño que no tema y que María no había cometido ningún pecado. El Evangelio de Mateo indica: despertado José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y tomó consigo a su mujer. Ya está. San José está comprometido con María. A José se le dice que se aferre a su esposa y obedece. José obedece a Dios,
sin importarle todo el sufrimiento que va a venir, ¿no? No conocemos, de hecho, y esto es parte de la virilidad que demuestra José, no conocemos ni una sola queja salida de su boca. Y tenía motivos posiblemente para experimentar la duda, ¿no? Y experimentar la amargura en momentos difíciles. José manifiesta su dignidad como descendiente del rey David, porque tiene la gran virtud del varón, la fortaleza que podríamos resumir así, la capacidad de asumir las cargas, de no quejarse ante las dificultades, de llevar adelante todo en silencio y con gallardía. En los votos matrimoniales actuales, un hombre acepta eso, a estar unido con su mujer, acepta estar con ella, aferrarse a ella para bien o para mal, en la riqueza o en la pobreza, en la salud o en la enfermedad, toda su vida. Y esto es lo que debe hacer un hombre. Esto es lo que Dios espera de nosotros. Nuestra cultura presiona constantemente a los hombres para que piensen solo en ellos, ¿no? En sus propósitos, en sus deseos, que se busquen a sí mismos. Pero cuando hay problemas, evadirse de las cargas, de las responsabilidades que se han aceptado. Jesús muestra el camino a los hombres en estos momentos. Obedecer a Dios sobre las presiones del ambiente, de la cultura prevaleciente a nuestro alrededor, incluso si por ello hemos de arrostrar sufrimientos. José, por lo tanto, es modelo de esta virilidad fuerte. Segunda característica de esta hombría, de esta virilidad, de la que nos habla Monseñor Charles Pope. La vocación de José es más importante que su trabajo. La vocación por encima del trabajo. En Belén un ángel le advierte a José en un sueño: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar al niño para matarlo. Señor, me has dicho que tu hijo es el Redentor del mundo y ahora un rey de medio pelo, va a poner en peligro la vida del Hijo de Dios, del Mesías. ¿Cómo se puede entender esto? Podía tener esas dudas, sin duda, José. Sin embargo, ha aceptado el plan de Dios y se mueve con diligencia en la nueva tesitura. Coge a María, coge al niño y se marcha a tierra extranjera, con todas las dificultades y peligros que eso suponía. Pero él se hace cargo de la situación. Eso es masculinidad, eso es virilidad, y todo ello hecho en silencio. Pongámonos en el lugar de San José. En Nazaret él tenía, podríamos decir, un negocio, un oficio, tenía su vida. Huir a una tierra lejana, desconocida, suponía abandonarlo todo y supondría muchas dificultades. Es un adiós a los legítimos sueños que tendría José, sueños de medrar, de mejorar su trabajo, su vida, a sus planes de futuro, al deseo de vivir en una familia relativamente tranquila, sin sobresaltos. Sin embargo, José fue padre y esposo. Antes podríamos decir que empresario, ¿no? Abandonó sus planes, su futuro. Su familia corría peligro. Su primera obligación fue con Jesús y con María. Hoy muchos padres dan prioridad a su persona, a su carrera, a sus medios de vida. José muestra una prioridad diferente. Primero está la voluntad de Dios, primero está la familia. Tener claras las prioridades es fundamental, si no se nos desencaja toda nuestra vida. El mensaje de José, por lo tanto, es claro y señala el camino para los padres. La vocación tiene prioridad sobre la carrera. Para los padres especialmente, José muestra que un hombre es esposo y padre antes que trabajador, que hombre de negocios, que emprendedor. Es mucho más importante. La prioridad la hemos de tener clara. Tercera característica de esta hombría, de esta virilidad de San José.
José protege a su familia sobre todas las cosas. José es modelo de un instinto protector del que hoy, tristemente, muchos hombres carecen, porque están autorreferenciados, están mirándose a sí mismos solos. Y no nos referimos solo a los peligros físicos, al cuidado, a la protección de la familia, no tanto a los peligros físicos, que hoy en día quizá no son tan comunes, sino estamos hablando también de los peligros morales, a los que debe hacer frente un padre de familia para salvaguardar a su familia de los enemigos. Para que un hombre sepa si está protegiendo a sus hijos, por ejemplo, de daños morales y espirituales, se debería preguntar: ¿sabes lo que ven tus hijos en la televisión? ¿Sabes cuáles son sus hábitos en Internet? ¿Sabes quiénes son sus amigos? ¿Qué piensan tus hijos sobre temas morales importantes? ¿Los estás preparando por medio de la virtud para los desafíos morales, para la lucha, las tentaciones de la vida? ¿Estás tú y tu mujer enseñándoles la fe, orando con ellos, leyéndoles la palabra de Dios? ¿O eres simplemente un padre pasivo, que no participa de la educación, de la crianza de sus hijos y está simplemente en sus cosas, en sus objetivos? Es importante preguntarse esto. Respecto a esta imagen del padre protector, viril, hay un tema importante que vemos en la representación misma que el arte ha hecho de la figura de San José. Hay que esperar hasta el siglo XVI para que San José alcance una cierta popularidad en la imaginería sagrada, en el arte cristiano. Hasta el siglo XVI no empieza a aparecer en el arte cristiano de forma más decidida. En las representaciones iconográficas más antiguas de San José se observa una particularidad sorprendente relacionada con la edad del santo, seguro que os habéis fijado. En las representaciones, más antiguas, posiblemente estas de las que hablaba del siglo XVI, en escenas que incluyen un pesebre, la figura de San José aparece como discretamente apartada del centro, con una expresión de mirada perdida o incluso medio dormido. Esta imagen es también recurrente en la cultura popular, en numerosos villancicos, cuando se habla del viejo, hablando de San José. De este modo, entre María y San José se establece no solo una distancia física, dado que suelen aparecer separados, San José en un segundo plano, como si lo que sucede no fuese con él, sino también una notable distancia de edad y una distancia psicológica importante. Parece que la representación de San José queda desvinculada de la escena, como si no estuviese plenamente involucrado en los acontecimientos salvadores que se están produciendo. Es curioso porque esta visión contrasta, como hemos visto hasta ahora, marcadamente con el relato evangélico que pone de manifiesto lo fundamental de la acción de San José, la determinación, la providencia de San José en la toma de decisiones. Algo que exige una fuerza, una virilidad, posiblemente un ánimo todavía juvenil, no la fragilidad de la ancianidad. Es un consenso entender esto, al menos en los autores en general, el retrato de San José como un anciano, como si se tuviese el propósito de resguardar con su ancianidad, con su pérdida de vigor, la virginidad de María. Sorprendente esto. Si se le presenta como un hombre anciano, se sugiere, a través de la obra de los artistas, que sus pasiones, porque es anciano, ya han desaparecido, y por lo tanto ella, María, está a salvo, nos dicen. ¿De verdad? Me parece un recurso tristemente cobarde, como si un joven en plenitud de fuerzas no pudiera mantener su propósito de continencia, su dedicación total al designio divino.
Pues bien, con el paso del tiempo esto parece que se reparó de alguna manera. La representación de José fue evolucionando, presentándolo no solo más cercano, equidistante, con María, junto al niño, sino también como un hombre joven, de apariencia robusta, vigorosa, en la plenitud de su vida, que es lo que se espera de San José. El sentido común parece finalmente prevalecer. Un José anciano no habría podido llevar a cabo la misión que se le encomendó, es decir, la defensa del honor de la Virgen, la protección, el sostenimiento económico mismo de la Sagrada Familia, arrostrar todas las dificultades que venían sobre ellos. Solo un hombre en plena madurez podía haber enfrentado con éxito las arduas circunstancias que se acercaban. Desplazamientos prolongados, necesidad de viajar, la protección durante el trayecto y las dificultades, la obtención de recursos, el trabajo duro para sacar a la familia adelante en un país desconocido, la vuelta después a Nazaret. Pues bien. Y aquí llegamos, pues, al cuarto punto que Monseñor Charles Pope señala como característico de esta virilidad de José, que es: José era un hombre trabajador. Cuando José cumple su misión en los acontecimientos fundamentales de la entrada del Hijo de Dios en este mundo, viene un momento de anonimato total. Cumplida su misión, José desaparece de escena y ya no sabemos nada más de él. No sabemos más de él después del episodio del niño perdido en el templo. Desaparece totalmente con una discreción sorprendente y se dedica ¿a qué? A sacar la familia adelante durante años y años de trabajo, de silencio, de abnegación. La Biblia, Mateo 13, 55, habla de José como carpintero. La palabra griega estekton, que también puede referirse a artesano. Pues bien, José, con ese silencio, con esa dedicación, con ese trabajo anónimo, es modelo de hombría, de trabajo duro por su familia, trabajo silencioso, discreto, un tipo realmente recio, un hombre, decimos a veces, que se vestía por los pies, que guarda silencio, que hace su trabajo, que cumple su misión. De este periodo por eso sabemos tan poco, pero fijaos, también el arte ha querido ilustrarlo, ha querido recordarlo. Sobre todo fue a partir del siglo XVIII cuando se irán presentando representaciones de la vida de San José y de la Sagrada Familia, no únicamente ya de los misterios principales de su existencia, como el nacimiento, la huida a Egipto, la presentación, sino también, y esto es lo que nos interesa, de su vida oculta, Estas representaciones tienen el propósito de ilustrar lo que podríamos considerar un momento cualquiera en la vida de una familia, y en este caso de la familia de Nazaret. Es como si la vida compartida de José y María en Nazaret hubiera constituido el camino a través del cual el cristianismo comenzara a reconocer la importancia de la vida cotidiana. Ese silencio, recuerda el silencio heroico, oscuro muchas veces, duro, de la vida, del trabajo de muchas familias, de muchos hombres. A menudo esos cuadros de la vida de José, de María y de Jesús son titulados En el taller de José, donde se suele retratar una escena habitual de la vida de la Sagrada Familia. En tales representaciones es común ver a José trabajando como carpintero en su taller, mientras María se dedica a la costura o a otras labores sencillas del hogar. Frecuentemente se muestra también a un Jesús niño o adolescente que juega o que asiste y ayuda a su padre en el trabajo. Es importante esto. Junto a los momentos heroicos que caracterizan los primeros episodios de la vida de la Sagrada Familia, propios de su primera etapa, se sitúa cada vez más para la consideración de los fieles la representación de la vida diaria de San José, que se ilustra con estas pequeñas, anónimas labores cotidianas, sencillas, sacrificadas del día a día.
Es decir, que a través de la existencia oculta de esos años y del trabajo de San José, se va alcanzando en la Iglesia también una comprensión más profunda del significado de la encarnación y de la redención en el misterio cristiano. La vida oculta de Jesús también es parte de su misión redentora. Esa vida oculta de Jesús trabajando desde pequeño con su padre en el taller, en el hogar, en el trabajo, en las privaciones que enfrentó durante 30 años, todo eso adquiere una nueva significación en el marco de la redención, el trabajo oculto de Jesús con su Padre. La labor de San José, por eso, su trabajo, cobra una grandeza, cobra de pronto un relieve sobrenatural único, a pesar de su anonimato, de su silencio, ya que vincula incluso los aspectos más insignificantes de la vida cotidiana, del trabajo, con la inmensa obra de la redención, el valor redentor, poderoso, del trabajo humilde, sencillo, oculto, sacrificado, duro, perseverante del día a día. De este modo José confiere como un nuevo sentido a la existencia de millones y millones de cristianos que están precisamente en esa lucha diaria, abriendo la puerta a la obra de la redención con su trabajo, abriendo la puerta de la obra de la redención para todos los hombres, padres de familia, trabajadores, que colaboran en ese plan de redención con su trabajo, con su sacrificio. Bien. Acabo recordando, como una anécdota, pero creo que es bonito y que nos puede ayudar también a la piedad que hemos de sentir por San José, una de las devociones populares habituales en los últimos años es la figura de ese San José, se representa a San José recostado, durmiendo, el sueño de San José se le llama, ¿no? Muchos cristianos escriben una intención en un papel y luego la depositan bajo su imagen. Esta devoción la hemos conocido mucho, los que la ignorábamos, por medio del Papa Francisco. Él en su habitación tiene un San José, la imagen de San José recostado durmiendo, ¿no? Y el Papa Francisco decía, cuando tengo un problema lo escribo en un papelito y lo sitúo debajo de San José para que lo sueñe, para que lo sueñe, para que el Señor también nos hable a nosotros en sueños por intercesión de San José, para que el Señor nos diga al oído a través de las causas segundas muchas veces, del sueño, de la oración, de la persona que nos aconseja, ¿no? ¿Cuál es su voluntad para que podamos llevarla a término? Pues bien, que acudamos a San José, en las dudas, que acudamos a San José para que Él nos ayude a descubrir también la voluntad de Dios en nuestra vida y a ponernos en marcha con diligencia, con capacidad de sacrificio, con prudencia, poniendo en juego todo aquello que somos y todas aquellas virtudes que han tenido que ir preparando nuestra alma para poder decir que sí a Dios en aquello que nos pide.